Bueno, buenas tardes chicos. Bueno, tenía pensado grabarles esta cápsula de ejercicio debido a que por problemas personales no pude realizar la ayudantía el martes pasado. La ayudantía del día de hoy vamos a ver problemitas asociados a trigonometría, ¿ya? Básicamente seno, coseno, tangente, algunas identidades. Y vamos a ver problemas de enunciado, ¿ya? Donde hay que dibujar una figura y hay que calcular ciertas propiedades que nos piden, ¿no? Y finalmente una pregunta de un paralelogramo y, bueno, básicamente aplicaciones del teorema del coseno y teorema del seno, ¿ya? Que es lo que se debería estar viendo más o menos en estas instancias del curso, ¿ya? Así que vamos a empezar. Bueno, primero vamos a realizar esta preguntita que nos pide demostrar la siguiente identidad trigonométrica. Nos dice tangente de alfa más beta tiene que ser tangente de alfa más tangente de beta dividido en uno menos el producto de tangente de alfa por tangente de beta. ¿Ya? ¿Cómo vamos a realizar esto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es recordar, ¿ya?, que la tangente se puede definir como el seno dividido en coseno. Eso es lo primero, que es la definición básica de tangente, ¿no? Eso en primer lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la definición ya de seno de la suma de ángulos y de coseno de la suma de ángulos. Entonces, si ustedes se recuerdan, ¿ya?, el seno de la suma que era el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo, ¿ya? Eso tenemos en primer lugar ahí para la suma de seno de alfa más beta, ¿no? Análogamente, tenemos el coseno de la suma, ¿no? El coseno de la suma, ¿cómo se definía? Se definía como el producto del coseno de los ángulos alfa y beta y menos el seno de alfa por el seno de beta, ¿no? Es importante recordar aquí, ¿ya?, que cuando ustedes tienen acá seno de la resta, ¿ya?, este más de acá cambia por un menos, y cuando ustedes tienen el coseno de la diferencia aquí, este menos cambia por un más, ¿ya? Eso es importante que lo tengan memorizado ya, porque es importante, ¿ok? Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué podemos hacer aquí para que esta expresión comience a parecerse a la que nos piden, ¿ya?, que es esta de aquí? Y bueno, hay que tener un poco de observación y darse cuenta de lo siguiente. Si se fijan, nos están pidiendo que logremos llegar a algo que es tangente de alfa más tangente de beta arriba, ¿ya? ¿Y cómo se podría hacer eso considerando que tenemos seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa? Bueno, lo que podemos hacer acá ya es multiplicar por un 1 conveniente, ¿ya? Ese 1 conveniente, ¿qué va a ser? Va a ser 1 partido por el coseno de alfa, ¿ya?, por el coseno de beta, ¿ya? Y también vamos a dividir por 1 partido en coseno de alfa por coseno de beta, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense, tangente de alfa es seno de alfa dividido en coseno de alfa. ¿Y yo cómo puedo construir tangente de alfa en este producto? Bueno, pues en primer lugar tendría que dividir por el coseno, ¿cierto? Para que aparezca este cociente, seno de alfa partido en coseno de beta, y tendría que eliminar coseno de beta, ya que no me interesa tener coseno de beta. Entonces, por eso divido por coseno de alfa por coseno de beta, porque si junto seno de alfa con el coseno, tengo la tangente. Y si divido coseno de beta por coseno de beta, se eliminan y queda un 1. Análogamente aquí, si yo divido coseno de alfa por coseno de alfa, se elimina y queda un 1. Y si divido seno de beta por coseno de beta, logro llegar a la tangente. ¿Se dan cuenta cómo empiezan a construirse todos los términos de la expresión que nos interesa?
Bueno, similarmente, en el denominador, si dividen coseno de alfa por coseno de beta entre coseno de alfa y coseno de beta, se elimina y queda un 1. Y si restan ahora seno de alfa por seno de beta entre coseno de alfa por coseno de beta, aparece el producto de las tangentes. Porque por un lado tengo seno de alfa partido en coseno de alfa, tangente de alfa, y por otro lado tengo seno de beta dividido en coseno de beta, es decir, tangente de beta. Es decir que con este 1 conveniente de acá, finalmente logro llegar a la expresión pedida, que es tangente de alfa más tangente de beta, y todo eso dividido en 1 menos el producto de las tangentes, ¿ya? Concluyendo así con lo que nos pedían. Y bueno, eso era lo que nos pedían en la pregunta 1, ¿ya? Para este tipo de identidades trigonométricas, siempre que ustedes quieran resolverlas, tienen que partir de un lado y llegar al otro, ¿ya? Puede ser cualquier lado, puede ser del izquierdo y llegar al lado derecho, o puede ser partir del lado derecho y llegar al lado izquierdo, ¿ya? Porque yo podría haber partido así, con esto, haber escrito tangente, tangente y todo eso como en función del seno y después empezar a simplificar y llegar atrás. Pero es como más complicado, ¿no? Pero ahí depende del problema cómo lo tienen que hacer, ¿no? Así que con eso estaríamos para la pregunta 1, ¿no? Sí, eso. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice que utilizando las siguientes identidades que se llaman prostaféresis, que son estas dos de acá, esto aquí está un error de tipeo, ¿ya? Son estas dos expresiones de acá, nos piden demostrar esta identidad trigonométrica, ¿ya? La prostaféresis es una propiedad que, bueno, no es tan usual, pero siempre es mencionada en estos cursos, ¿ya? Y puede ser útil para ustedes en algún problema específico, así que les recomendaría que la tengan en consideración igual. Ya, pero más importante que la prostaféresis es que se sepan muy bien el seno de la suma y diferencia de ángulos y el coseno de la suma y diferencia de los ángulos. Eso es importantísimo que se lo sepan, ¿ya? Así que eso. Vamos a comenzar entonces con esta pregunta. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Bueno, para hacer esto, ¿ya? Básicamente lo que vamos a hacer es empezar desde este lado y vamos a llegar a este. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense que tenemos, por un lado, seno de 3a menos seno de 5a, y todo eso dividido en coseno de 3a más el coseno de 5a, ¿ya? Entonces, básicamente lo que voy a hacer aquí es utilizar directamente la prostaféresis, ¿ya? Porque si se dan cuenta, acá tengo una diferencia de senos y una suma de cosenos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Básicamente voy a evaluar la prostaféresis en estos ángulos, ¿no? ¿Cierto? Porque es básicamente evaluar acá arriba en 3a eh, y aquí evaluar en 3a. Básicamente es tomar b igual a 3a y a igual a 3a. Y abajo lo mismo. Entonces, mediante prostaféresis, puedo escribir estas dos expresiones de esta fracción de la siguiente forma. Las puedo escribir como 2 veces, se me cambió el color, 2 veces, entonces aquí es 2 veces el coseno de la suma de ángulos. Si se dan cuenta, acá suman a más b, que son los ángulos este y este. En este caso sería sumar 3a y 5a. Entonces va a quedar 3a más 5a y todo eso dividido entre 2, ¿no? Eso hay multiplicado por el seno de la diferencia dividido en 2, que en este caso sería 3a menos 5a dividido entre 2, ¿no? Luego todo eso va a estar cocientado entre lo siguiente. Análogamente, tenemos coseno de alfa más coseno de beta, es todo esto. En este caso, estos ángulos son los de acá, y va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar nuevamente 2 veces el coseno de la suma de los ángulos
en este caso 3a más 5a nuevamente, todo eso dividido entre 2 y multiplicado por el coseno de la diferencia, que en este caso también es 3a menos 5a, todo eso dividido entre 2. ¿Ya? Esto es un 3, por si no quedó claro, esto es un 3. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar acá? Acá va a pasar lo siguiente, si se dan cuenta, estas dos expresiones son similares, entonces las puedo simplificar y va a quedar un 1, ¿ya? Y acá va a quedar, eh, va a quedar lo siguiente. Si se dan cuenta, por un lado vamos a tener seno de, ¿cuánto da esto? 3a menos 5a dividido entre 2 ya es menos a. Dividido entre, esto es coseno de menos a, ¿verdad? Coseno de menos a. Y acá es importante notar lo siguiente. Si ustedes se recuerdan, la función seno y la función coseno cumplen una propiedad importante, ¿ya? Que tiene que ver con paridad e imparidad de funciones, ¿ya? Si ustedes tenían una función f, digamos, definida de un subconjunto de R a R, ¿ya? A esta función se le dice par si, ¿ya? F de x es igual a f de menos x para todo x en A, ¿ya? O sea, si una función es par, la evaluación en x y en menos x da exactamente el mismo valor, ¿ya? Y no es par si se tiene algo parecido, pero no idéntico. Y es que f de menos x tiene que ser menos f de x. Y todo eso para todo x en A, ¿ya? Y acá, con respecto a esta propiedad que les acabo de escribir acá, se tiene que la función seno es impar y la función coseno es par. Entonces yo puedo escribir la función seno de menos alfa como menos seno de a, era a no alfa, dividido en coseno de menos a, es coseno de a por la paridad de la función coseno, ¿ya? Que es lo que les puse acá. Básicamente en esta categoría entra la función coseno y en esta categoría entra la función seno, ¿ya? Entonces tenemos este cociente que finalmente, por definición, seno partido en coseno es tangente de a con el signo negativo, que es el que tenemos acá, queda menos tangente de A, demostrando finalmente la propiedad pedida, que era esta de acá, ¿ya? Así que con eso tendríamos la pregunta 2, ¿ya? Es importante aquí, básicamente, era identificar los ángulos, ¿ya? Para evaluar en la prostaféresis y poder reemplazar esto, y luego notar la propiedad o las propiedades importantes de la función seno y coseno respecto a la paridad, ¿ya? Que es que la función coseno es una función par, entonces por eso podemos escribir esto así, y que la función seno es impar y por ende podemos escribir esto así, ¿no? Eso era lo más importante de esta pregunta. Así que eso. Con eso tendríamos la pregunta 2 y ahora vamos a pasar a la pregunta 3, ¿no? Bueno, esta pregunta ya es de planteo y básicamente dice lo siguiente, vamos a tener que construir una figurita y todo lo que conlleva a la resolución del problema en sí, ¿ya? Este tipo de preguntas es importante siempre entender el enunciado y luego poder escribir una figura geométrica que se adecue a esta pregunta para poder resolverla, ¿no? Es importante eso porque a ustedes no les van a dar la figura hecha. Ustedes tienen que entender el enunciado y de ahí ser capaces de construir la figura geométrica y así responder lo que les pidan, ¿no? Entonces, si no pueden hacer la figura, claro, el problema no se puede resolver. Entonces, ahí está la clave de estas preguntas, ¿ya? Así que vamos a ver cómo podemos construir la figura en este caso para que todo tenga sentido, ¿ya? Bueno, ¿qué nos dice esta pregunta? Nos dice que hay una persona situada en un punto A, ¿ya? Este punto A lo vamos a escribir acá, digamos que este punto va a ser el punto A, y esa persona se dirige en línea recta a un punto C, ¿ya? Vamos a poner el punto C en este lugar, punto C. Y dice que se dirige en línea recta a ese punto C, entonces vamos a tirar una línea recta que quede lo más recta posible hacia este punto, ¿ya? ¿Qué más?
Otra persona hace lo mismo desde un punto B. Es decir, hay otro punto B, que yo puedo ponerlo acá, por ejemplo. Vamos a nombrar esto como el punto B, y como hace lo mismo la persona desde ese punto B, básicamente significa que se dirige en línea recta también hacia el punto C. Entonces podemos construir esto así. Y bueno, esto nos llama a pensar que esto va a ser un triángulo, porque además aquí nos están dando un ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar de completar esta figura y vamos a trazar una línea ahí que llega hasta este punto. ¿Ya? Entonces tenemos básicamente a una personita acá que va en línea recta al punto C, y acá tenemos en otro lado a una personita que va al punto C desde otro lado. ¿No? Eso. Entonces nos dan más datos. Observen que nos dicen que si la distancia entre A y B, o sea, entre las personas que están en el punto A y el B, es de 8 kilómetros, es decir, nos dan un datito importante, es que este lado mide 8 kilómetros. ¿Ya? Si esta distancia es de 8 kilómetros, la medida del ángulo CAB es 75 grados, es decir, este ángulo vale 75 grados. ¿Ya? Acá hay una cosa importante, y es que cada vez que ustedes les den un dato de un ángulo, ¿ya? Siempre, siempre el punto que está en el medio del ángulo es donde se pone el ángulo en el triángulo. Es decir, si a ustedes les dan ángulo CAB, el ángulo se pone acá, donde está el punto A. Si el ángulo fuera, por ejemplo, el BCA, el ángulo habría que ponerlo acá. Y si el ángulo fuera ABC, habría que poner el ángulo acá. ¿Ya? Siempre el puntito que está en el medio es el que hace referencia en sobre qué punto se pone el ángulo. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan muy, muy claro. ¿Ya? Entonces nos dan el dato de este ángulo y nos dan el ángulo CBA, que como les dije anteriormente, como el segundo punto es el B, nos dice la pista de que el ángulo se pone acá y nos dice que es de 45 grados. ¿Ya? Y ahora nos dicen, ¿qué distancia tendrá que recorrer cada persona? Es decir, ¿cuál es la distancia que recorre cada persona? Se refiere obviamente al punto C, ¿cierto? Al punto C. ¿Ya? Yo voy a denotar a esas distancias que cada persona, desde los respectivos puntos A y B, tiene que recorrer hasta C como X e Y. ¿Ya? X, la distancia que va a recorrer el sujeto desde el punto A hasta el punto C, e Y, la distancia que va a recorrer el sujeto desde el punto B hasta el punto C. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Y bueno, si se dan cuenta, como tenemos estos dos ángulos, yo al tiro lo que voy a hacer acá es pasarme de listo y poner el ángulo que falta, ¿cierto? Que si hacen las cuentas es de 60 grados porque la suma de los ángulos interiores tiene que sumar 180. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Ya? ¿Y cómo podemos resolver esto? Ya. Acá vamos a aplicar un teorema muy importante en este curso, que es el teorema del seno. ¿Ya? El teorema del seno. Ya, yo lo pongo sin porque es como se dice en inglés, ¿ya? Y notacionalmente siempre van a encontrar sin y no sen, ¿ya? Pero básicamente el teorema del seno, a lo que ustedes les dice es que si ustedes tienen, lo dibujé horrible, si ustedes tienen un triángulo, digamos, eh, vamos a escribirlo en mayúscula, un triángulo ABC con ángulos, digamos, alfa, beta, gamma, y digamos que este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C. Lo que nos dice el teorema del seno ya es que hay una correspondencia entre las razones de los senos y los lados del triángulo, de la siguiente manera, y es que seno de alfa dividido por el lado opuesto al ángulo va a ser igual a el seno de beta, eso a su vez dividido al ángulo opuesto, y eso a su vez va a ser igual al seno de gamma dividido entre su lado opuesto. ¿Ya? Esto es el teorema de el seno. Quedó horrible. Pero esta triple igualdad de razones, digamos, es lo que es el teorema del seno. ¿Ya? Y en este caso nos va a ser muy, muy útil porque tenemos mucha información acá. Tenemos la información de los ángulos y de los lados. Entonces, ¿cómo voy a plantear esto? Básicamente, yo puedo decir que por el teorema del seno, puedo plantear la siguiente igualdad, po. Puedo poner que el seno de 45 dividido entre su lado opuesto, que es x,
va a ser igual a, yo conozco este lado, entonces me voy a aprovechar de este ángulo y de su lado opuesto. Entonces lo voy a escribir como seno de 60 grados partido en 8. ¿Ya? Entonces tenemos esto y acá puedo despejar x directamente. Entonces yo puedo despejar y puedo decir simplemente que x va a valer, ¿cierto? 8 por el seno de 45 grados y todo eso dividido en el seno de 60 grados, ¿cierto? Y con eso tendríamos la medida del lado X. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo vamos a simplificar esto? Porque queda un seno de 60 y un seno de 45. ¿Ya? Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a borrar esto, ¿ya? Que es básicamente el teorema del seno, ¿ya? Que igual debería estar en las slides del curso, así que lo voy a borrar. Y vamos a hacer lo siguiente, miren. Lo que yo muchas veces hago para recordar estos ángulos es, bueno, primero el de 45 grados. El de 45 grados siempre va a estar asociado cuando ustedes tienen un cuadrado, ¿cierto? Que todos los ángulos son de 90 grados, ¿cierto? Este recto, este recto, este recto y este recto, ¿cierto? Y puede ser un cuadrado de cualquier lado, vamos a decir del lado uno, por ejemplo. Ustedes cuando trazan la diagonal, siempre se va a formar un ángulo de 45 grados. 45 grados, ¿ya? Siempre, exactamente, siempre. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Para cachar cuánto vale seno de 45, coseno de 45 y que no se lo tengan que memorizar, es que ustedes por Pitágoras pueden deducir que este lado vale raíz de 2, ¿ya? Vale raíz de 2. Entonces, uno puede deducir todas las medidas trigonométricas directamente aquí, pum. Seno de 45 grados, usando este triángulo, uno deduce que esto, ¿cuánto tendría que valer? Tendría que valer, bueno, 1 partido en raíz de 2, y que exactamente es lo mismo que coseno de 45, porque coseno de 45 es adyacente partido en hipotenusa. Con este lado, tanto el lado opuesto como el adyacente valen lo mismo, ambos, seno y coseno, van a valer 1 partido en raíz de 2. Y la tangente de 45, bueno, sería el cociente, ¿cierto? Que sería 1. Lo cual es razonable, porque si ustedes lo piensan, la tangente no es nada más que una especie de cociente entre esto y es 1. ¿Ya? Bueno, eso. Entonces, por ese mismo motivo, yo ya sé que seno de 45 va a valer 1 partido en raíz de 2 o, si lo racionalizamos, raíz de 2 dividido entre 2. Ya prefiero dejarlo de esa manera, que básicamente es multiplicando por raíz de 2 arriba y abajo acá, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar racionalizado y abajo aparecería el seno de 60 grados, ¿ya? Y el seno de 60 grados tiene un truco parecido a este. Si ustedes no se lo memorizan o no se lo recuerdan del todo, lo que yo les recomiendo que hagan es hacerse un triángulo equilátero, ¿ya? Un triángulo equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque ustedes acá tienen unas propiedades súper interesantes. Y es que primero, todos los lados son iguales. Segunda propiedad importante, todos los ángulos valen 60 grados. Este, este y el de arriba, ¿ya? ¿Y por qué es tan interesante este triángulo? Para deducir esto, el seno, el coseno, 60. Porque yo acá lo que puedo hacer es trazar la altura. Puedo trazar una altura, ¿ya? Y esta altura, por propiedades geométricas, tiene la propiedad de que divide este lado en dos mitades que valen lo mismo. Y es x partido entre 2 y x partido entre 2, que sería la medida de este ladito hasta acá simplemente, y luego este otro lado hasta acá sería también x medio. Entonces acá, ¿cuál es la gracia? Que yo, por Pitágoras, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar ahora el siguiente triangulito. Vamos a hacer una extensión, vamos a quitar una de las mitades de este triángulo equilátero y la vamos a escribir acá para tener mayor facilidad. Y es que uno de estos lados va a valer x medio, esta hipotenusa va a valer x, esto va a valer 60, esto va a valer 30 y esto va a valer 90. Y ojo, este triángulo también es muy útil para saber el seno y el coseno de 30 también, de 30 y de 60. Y el cuadrado del lado uno, por ejemplo, le sirve para saber el seno, el coseno y la tangente de 45. Y este triángulo va a saber el seno, coseno y la tangente de 30 y de 60 grados. ¿Ya? Entonces acá yo voy a escribir esto y lo que ustedes pueden hacer es por Pitágoras calcular este lado, ¿ya?
Eh, y lo podemos hacer directamente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo escribir que cateto al cuadrado, por ejemplo, más el cateto que le podemos poner y cuadrado tendría que valer x cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado. Entonces, y cuadrado tendría que valer x cuadrado menos, ¿esto qué es? X cuadrado cuartos. ¿Ya? X cuadrado cuartos. Esta división es 3x cuadrado cuartos. Y si ustedes sacan raíz, el y simplemente eh, va a valer x por raíz de 3 medios. Entonces, eso es lo que va a valer este lado de acá. Este lado va a ser x raíz de 3 partido entre 2. ¿Ya? ¿Y eso por qué es tan importante? Porque ahora puedo saber cuánto vale el seno, el coseno y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces de ahí uno deduce, ¿ya? Que cuánto va a valer el seno de 60 grados va a ser opuesto, que es x raíz de 3 medios entre hipotenusa, que es x. Y si ustedes simplifican eso, les queda raíz de 3 medios, que es efectivamente el seno de 60 grados. Y así análogamente pueden saber el coseno de 30, el coseno de 60, el seno de 30 y la tangente de ambos ángulos. ¿No? Eso se los dejo ahí como tip para que lo tengan en cuenta por si se les olvida un ángulo. Acuérdense de que pueden hacer este triángulo equilátero para saber esto, el seno, el coseno, la tangente de 60 y de 30, y que pueden hacer el cuadradito para saber el seno y el coseno y la tangente de 45. ¿Ya? Entonces, acá una vez hecho esto, podemos escribir esto de la siguiente forma. Esto va a ser 8 por raíz de 2 medios por 2 partido en raíz de 3. ¿Ya? Simplificando, nos va a quedar esto y nos va a quedar que va a ser igual a 8 por raíz de 2 partido en raíz de 3, ¿ya? Y esto, si ustedes racionalizan, multiplicando por raíz de 3 partido en raíz de 3, le debería quedar como valor 8 raíz de 6 tercios, ¿ya? Y bueno, esto va a ser evidentemente en kilómetros, ¿ya? Porque las distancias aquí en este problema están dadas en kilómetros, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, para saber la medida de la distancia que tiene que atravesar el sujeto desde el punto B al punto C, bueno, tenemos que usar este lado, entonces podemos plantear una ecuación similar, que es seno de 75 grados dividido entre su lado opuesto, que es y, va a ser igual nuevamente a este cociente. Puedo haber usado esto, este cociente podría igualarlo a esto o a esto, porque el teorema del seno te relaciona esas tres razones, pero ¿cuál es más conveniente usar? Esta, porque es la conocida, o inicialmente es la conocida. ¿Ya? Entonces seno de 60 partido en 8. ¿Ya? Eso nos va a decir que I, vale, obviamente esto está expresado en kilómetros, ¿ya? Va a valer 8 por el seno de 75 grados, todo eso dividido entre el seno de 60 grados, ¿ya? Y acá, bueno, el seno de 60 grados ya es conocido por lo que hicimos antes, ¿ya? O por que ustedes se lo memorizan, que también es otra opción, pero yo les daba esa opción de hacerse estas figuras por si no se los memorizan, ¿ya? Y acá hay otra cosa interesante, ¿ya? Y que es más o menos importante, y es, claro, ¿cuánto valdría el seno de 75? Porque ese no se los dan a ustedes ni en la tabla, ni es tan conocido a priori. Entonces, ¿cómo podemos calcular el seno de 75 grados? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a separar el seno de 75, ¿ya? Como la suma de dos ángulos, tales que ya conocemos el seno y el coseno de aquellos, ¿ya? Eso lo voy a hacer acá separadito y con otro color, ¿ya? Básicamente, yo lo que voy a hacer es hacer, y esto se hace mucho y es importante que lo sepan porque se preguntan en algunas cosas, ¿ya? Y es escribir el seno de 75 como una suma. La suma del seno de, y acá ¿qué podemos usar? 45 más 30 es una posibilidad. Grados. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes saben cuánto es el seno y el coseno de 30 grados. Esos son valores conocidos, ¿verdad? Y por otro lado, también sabemos el seno y el coseno de 45, ¿cierto? Entonces, aquí yo lo que hago es aplicar el seno de la suma. Seno de la suma va a ser el seno de 45 por el coseno de 30, vamos a ponerle en grados, más el seno
de 30 grados por el coseno de 45 grados, ¿cierto? Entonces tenemos esta expresión de esta forma y ahora básicamente lo que hay que hacer es reemplazar. ¿Cuánto valía el seno de 45 por lo que hicimos antes? Raíz de 2 medios. Entonces podemos escribir raíz de 2 medios por coseno de 30. ¿Cuánto valdría coseno de 30? Coseno de 30 ya vale raíz de 3 medios. ¿Ya? Raíz de 3 medios. Más seno de 30. Seno de 30 ya es un medio. Un medio por el coseno de 45, que también es raíz de 2 medios. Expresión que finalmente nos va a dar raíz de 6 cuartos, ¿ya? Más raíz de 2 cuartos, o simplemente un cuarto factor de raíz de 6 más raíz de 2. ¿Ya? Y esa es una forma en la que ustedes pueden calcular el seno, también podrían calcular el coseno de 75 grados e inclusive la tangente de 75 grados. ¿Ya? Ese tipo de ángulos que, claro, a priori son desconocidos, pero que se pueden escribir en función de ángulos que ya conocemos. ¿Ya? Eso es muy importante que lo manejen. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo escribir finalmente esto como 8 por un cuarto factor de raíz de 6 más raíz de 2, y todo eso va a estar dividido por el seno de 60. ¿Y el seno de 60 cuánto valía? Raíz de 3 medios. ¿Ya? Y eso finalmente, si ustedes simplifican y racionalizan y hacen todo el truco, les va a dar 4 raíz de 6, factor de 1 más raíz de 3, y todo eso dividido entre 3. ¿Ya? Y esto va a estar en kilómetros. ¿Ya? Ahí les dejo para que ustedes racionalicen y practiquen con propiedades de raíces y suelten la mano. Ya acá, básicamente, se tienen que dar cuenta de que el 4 va a aparecer de esta simplificación y de este 2 que está acá. El raíz de 3 queda en el denominador, entonces habría que multiplicar arriba y abajo por raíz de 3, y así va a aparecer el raíz de 6 acá, factor de esto, y el raíz de 3 de aquí se va a convertir en 3. ¿No? Básicamente es cancelar los dos y racionalizar por raíz de 3. ¿No? Eso. Y finalmente con eso estaría respondida la pregunta, po. ¿Qué distancia tendría que recorrer cada persona? Bueno, la persona situada en el punto A tendría que recorrer 8 raíz de 6 partido en 3 kilómetros, que ustedes con una calculadora podrían, si en el certamen les preguntan, yo les recomiendo que respondan la pregunta, no calculen solo los valores, ¿ya? Dense el trabajo de escribir la persona, la persona tanto recorrió esta cantidad de kilómetros y la persona tanto corrió esta otra cantidad de kilómetros, ¿ya? Porque también a veces dan puntos por responder las preguntas, ¿ya? Así que eso es importante que lo tengan en consideración. ¿Ya? Entonces la primera recorrió estos kilómetros y la segunda recorrió estos kilómetros, ¿ya? Y con eso estaría respondida a la pregunta 3. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la pregunta 4. La pregunta 4 es similar a la pregunta 3, pero lo que vamos a hacer acá, ¿ya? Es usar eh, otro teorema muy importante que no es el teorema del seno, es el teorema del coseno, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver a continuación. Ya primero leamos el enunciado y veamos cómo plantear esto, ¿ya? Entonces, en primer lugar nos dicen que Ana y Joaquín se encuentran en un punto en común de un parque nacional para un día de trekking. A mediodía, Ana comienza a recorrer un sendero rectilíneo con dirección noroeste, es decir, la que sale acá, a una velocidad constante de 2 kilómetros por hora. Después de 15 minutos, Joaquín comienza a recorrer otro sendero, también rectilíneo, con dirección, bueno, este sería noroeste 15 kilómetros, ya a una velocidad, o sea, noroeste, perdón, en este caso sería con 15 grados, que después vamos a ver cómo se ve esto en el plano, ¿ya? A una velocidad constante de 4 kilómetros por hora, y nos piden determinar la distancia entre los amigos a las 14:30 horas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Yo, al tiro, cuando ustedes les hablen de puntos cardinales, al tiro, la idea que tienen que tener es que hay que hacer un plano. O sea, vamos a hacer un planito acá, digamos de este estilo, y bueno, vamos a tener acá la dirección
norte, ¿cierto? Ahora en la dirección este, se me fue esto acá, la dirección este, la dirección oeste, que es esta de aquí, y la dirección sur, que es esta de abajito, ¿no? Entonces, con eso de aquí, podemos proceder a reemplazar con la información que nos piden, ¿ya? En primer lugar, nos dicen que se encuentran en un punto común, ¿ya? Siempre que les digan algo de este estilo, lo que yo les recomiendo, evidentemente, es que el punto en común sea el origen, ¿ya? Va a simplificar todo, el punto en común va a ser el origen. Entonces, se encuentran en este punto en común, ¿ya? Para el día de trekking. Nos dicen que a mediodía Ana comienza a recorrer un sendero rectilíneo con dirección noroeste, es decir, se va en esta dirección. Y nos dicen que con un ángulo de 45 grados. Ya eso lo que significa es que Ana va a estar, digamos, en este lugar, y la vamos a escribir gráficamente así. Ana va a estar acá, y digamos que vamos a trazar acá la línea que une el origen con esto, y va a formar un ángulo de 45 grados con respecto a este sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que recorre un sendero rectilíneo con dirección noroeste y ángulo de 45 grados NE. ¿Eso qué significa? Que el ángulo se forma de acá hasta acá. 45 grados de norte a oeste. Esto está malo, ¿ya? Esto debería ser una O. Es un error de tipeo, ¿ya? Porque si fuera noreste sería hacia el otro lado, ¿ya? Eso está malo. Considérenlo erróneo. Esto es una O de oeste, ¿ya? Y dice que comienza a recorrer en esa dirección a una velocidad constante de 2 kilómetros por hora, ¿ya? Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que después de 15 minutos del mediodía, Joaquín comienza a recorrer otro sendero también rectilíneo, pero este va con dirección noreste y formando 15 grados, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que digamos que Joaquín va a estar acá, pues vamos a poner al Joaquín acá y vamos a trazar una línea, digamos que una línea mejor, ¿no? Una línea, digamos así, ahí, ¿ya? Y va a formar un ángulo en dirección noreste de 15 grados. ¿Eso qué significa? Que este ángulo de acá a acá es de 15 grados, ¿ya? Importante. Dirección noreste es norte, pero hacia el este, pues noreste hacia allá. Dirección noroeste, que esto está malo, es una O. Porque acá dice noroeste, ¿ah? Noroeste de 45 grados, es decir, hacia allá 45 grados. Ahí se forma este ángulo. Noreste 15 grados, de acá hacia acá 15 grados, ¿ah? Y son direcciones rectilíneas, por eso podemos formar un ángulo de esa forma. Porque si no fuera rectilínea la trayectoria que ellos recorren, el ángulo iría variando y el problema se complicaría muchísimo, ¿cierto? Entonces, eso. Ya, después de esto, entonces dicen que Joaquín comienza a recorrer otro sendero, también rectilíneo, con dirección noreste, ya, en 15 grados, a velocidad constante de 4 kilómetros por hora. Y nos dicen, determine la distancia entre los amigos a las 14:30 horas. La distancia entre los amigos ya va a ser la distancia que los separa a ellos a la hora en que ambos hayan terminado sus trayectos respectivos, ¿ya? Es decir, a las 14:30 horas, por ejemplo, Ana va a estar acá, Joaquín va a estar acá y a mí lo que me piden es calcular ya qué distancia los separa a ambos a esa hora. Y a esa distancia yo le voy a denominar, ¿cierto? Con muchísima creatividad, le voy a poner distancia X. ¿Ah? Distancia X va a ser la que los separa a las 14:30 horas. Y nos dicen que podemos entregar el resultado usando raíces. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? Bueno, primero lo que voy a hacer es copiarme el enunciado acá un poquito al lado para poder bajar, ¿ya? Porque me interesa también poder moverme hacia abajo, ¿ya? Para poder rayar aquí. Entonces, vamos a mover el enunciado un poco acá para poder seguir leyendo ciertos datos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a calcular? ¿Ya? Los dos tipos parten a las 12 horas a recorrer sus respectivos trayectos. Ana hacia allá y Joaquín hacia allá. Es decir, ambos parten a las 12 horas. ¿Ya? Eso es importante.
12 horas. Y nos piden calcular la distancia de separación entre ellos a las 14:30 horas. Es decir, acá hay un lapsus de 2 horas y 30 minutos, ¿cierto? Vamos a poner 2:30 horas, ¿ya? Entonces, eso es el primer dato relevante, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es analizar los trayectos separados de cada uno de los tipos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con Ana. Ana, ¿ya? Parte a las 12 horas y va a 2 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, Ana parte a, ¿cierto? A las 12 horas, al igual que el otro cabro, el Joaquín, ¿cierto? ¿Y a qué velocidad va? Va a 2 kilómetros por hora. 2 kilómetros por hora. Y como nos preguntan cuál es la distancia que los separa a las 14:30 horas, ¿ya? Lo que me interesa saber a mí es cuánta distancia ella ha recorrido en esas 2 horas 30. Es decir, a mí me interesa saber este valor de acá y para Joaquín también me va a interesar saber qué distancia recorrió en esas 2 horas 30 y esa distancia le voy a denominar Z, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular la distancia que ambos recorrieron en 2 horas 30 para luego utilizar el teorema del coseno, que lo voy a mencionar cuando toque usar, ¿no? Entonces, Ana parte a las 12 horas y va a 2 kilómetros por hora. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cuánta distancia recorre en 2 horas y 30 minutos? Esa es la pregunta, ¿ya? Y como yo tengo la tasa de velocidad constante a la que va ella, puedo calcular cuánta distancia ha recorrido, ¿cierto? De la siguiente manera. Entonces, eso va a implicar que la respuesta sea, ¿ya? Que la distancia que Ana recorre en esas 2 horas 30, que es I, va a ser eh, la velocidad a la que ella va, ¿cierto? 2 kilómetros por hora, ¿cierto? Yo eso lo tengo que multiplicar por la cantidad de horas en las que ella ha recorrido. Pues entonces yo lo tengo que multiplicar por las dos horas y 30 minutos, ¿cierto? Acuérdense ustedes que cuando ustedes calculan velocidad, ya, bueno, esto es una cosa de física muy básica, ya que es que distancia, ¿cierto? Es velocidad partido en tiempo, ¿cierto? ¿Ya? O sea, no, nada que ver. Velocidad es distancia partido en tiempo. No se acordaba de física. Velocidad es distancia partido en tiempo. Entonces uno lo que acá hace es despejar distancia. Distancia es velocidad por el tiempo. Y yo tengo la velocidad a la que va Ana, entonces tengo que saber el tiempo. Lo que pasa acá es que yo el tiempo lo tengo que saber en horas. Y a mí no me dan el tiempo que ella recorre en horas, po. A mí me dicen que parte a las 12 y me piden la distancia entre ambos a las 14:30 horas. Entonces yo sé que ella recorre 2 horas 30. La pregunta es, ¿cuántos son 2 horas 30? En horas, esos son 2,5 horas. ¿Ya? Y les voy a explicar por qué. Esto va a ser multiplicado por 2,5 horas. ¿Ya? Lo que finalmente daría un recorrido de 5 kilómetros. ¿Ya? Y acá lo importante que quiero que entiendan es por qué 2 horas y 30 minutos son 2,5 horas. ¿Ya? Fíjense que 2 horas y 30 minutos, ¿cierto? Son 2 horas más 30 minutos, ¿cierto? Más 30 minutos. Entonces esta parte está lista. Aquí ya tenemos 2 horas, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuántos son 30 minutos en horas? Una hora son 60 minutos. Entonces 30 minutos es la mitad de una hora. Entonces, ¿esto qué sería? 2 horas más la mitad de una hora, es decir, 0,5 horas. ¿Y cuánto es 2 más 0,5? 2,5. Y por eso 2 horas y 30 minutos son 2,5 horas. ¿Se fijan? Entonces, por eso yo puedo determinar así, utilizando esta expresión física, ¿cierto? Que la distancia que ella recorre en 2 horas 30 son 5 kilómetros, ¿no?
Similarmente, podemos usar esta misma estrategia para calcular cuánta distancia ha recorrido Joaquín en esas 2 horas y 30 minutos. Entonces, ¿qué voy a hacer en este sentido? La misma pregunta para Joaquín. Joaquín tiene un ritmo de velocidad distinto. Joaquín va a una velocidad constante de 4 kilómetros por hora y él también partió a las 12 horas su trayecto. Entonces, esto sería 2 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿a qué velocidad va Joaquín constante? O sea, perdón, eso ya está. La pregunta es, claro, Joaquín, ¿cuánto tiempo recorre? También 2 horas 30, porque la pregunta es determinar la distancia entre los amigos a esta hora. Entonces, ambos recorrieron 2 horas 30 y por ende, acá nuevamente va a ser 2,5 horas. No, mentira. No, esto está mal. Olviden lo último que les dije. Si se dan cuenta, les dicen que Ana empieza a recorrer el trayecto a mediodía. Ella empieza a mediodía, pero Joaquín no empieza a mediodía. Nos dicen que 15 minutos después de 15 minutos, Joaquín comienza a recorrer otro sendero. ¿Ya? Acá cometí un pequeñito error. Esto es solamente para Ana. ¿Ya? Esto es solamente para Ana. Esto es para Ana, ¿ya? Y Joaquín tiene una leve diferencia y es que parte 15 minutos tarde su recorrido. ¿Ya? Entonces esto sería 12:15 y terminaría a las 14:30. Entonces acá hay 2 horas y 15 minutos. ¿Ya? Y ahí está la leve diferencia. Entonces acá Joaquín recorre esta distancia en 2,15 horas. O sea, en 2 horas y 15 minutos, perdón. ¿Ya? Y análogamente, 2 horas más 15 minutos, ¿cuánto sería transformado a horas? Sería 2 horas, ¿ya? Y 15 minutos, si se dan cuenta, es un cuarto de hora, ¿cierto? Porque una hora son 60 minutos. Entonces, un cuarto de hora, ¿cuánto sería en horas? Sería 0,25 horas, ¿ya? Una hora, y esto es un cuarto de hora. 0,25 horas, un cuarto de hora. Entonces, 2 horas y 15 minutos transformado a horas es simplemente 2 horas con 25. ¿Ya? Entonces acá esto en horas sería 2,25 horas y esto va a decirnos que la distancia recorrida por Joaquín en esas 2 horas y 15 minutos es de 9 kilómetros. ¿Ya? Y ahí está el dato, ¿ya? Ana empieza a las 12 horas y Joaquín empieza 15 minutos después. Eso es importante ahí hacer esa distinción, ¿ya? Para poder calcular la distancia que recorren ambos, ¿ya? Eso. Entonces, bueno, tengo que esto es 5 y esto es 9. Entonces puedo reemplazar acá y puedo decir simplemente que esto es 5 y esto es 9. Y ahora vamos a aplicar el famoso teorema del coseno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya. Lo que voy a hacer primero es pescar este, bueno, no pescarlo, vamos a hacer un triangulito aquí abajito para proceder, ¿ya? Y una vez calculada la información, ya finalmente puedo responder la pregunta que me piden. Yo sé que esto vale X, yo sé que esto vale 5 y esto yo sé que vale 9. ¿Y qué más sé si considero este triángulo? Si se dan cuenta, como me dieron los ángulos para los lados donde sean ambos, yo puedo sumar esto y tengo 60 grados acá. Entonces yo tengo 60 grados. Y aquí puedo aplicar el teorema del coseno, ¿ya? El teorema del coseno, por si alguien no se lo recuerda, enuncia lo siguiente. Si ustedes tienen un triángulo de este estilo, ¿ya? Lo que nos dice el teorema del coseno es más o menos parecido al teorema de Pitágoras, ¿ya? Pero tiene una diferencia. Y es que básicamente nos dice que, eh, por ejemplo, este lado opuesto a este ángulo, entonces vamos a escribir por teorema del coseno, se tiene lo siguiente, se tiene que em, x al cuadrado va a ser 5 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 veces el producto de los lados 5 y 9 por el coseno de 60 grados. ¿Ya?
Acá vamos a escribirle el teorema del coseno en genérico, ¿ya? Digamos que ustedes tienen acá un ángulo, digamos, gamma, acá alfa y acá beta, ¿ya? Y que este lado vale C, este lado vale A y este lado vale B, ¿ya? El teorema del coseno les enuncia lo siguiente. Ustedes pueden aplicarlo para todos estos lados, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo lo aplicara para el lado C, yo podría escribir la siguiente expresión. Podría decir que C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo opuesto al lado al que yo estoy elevando al cuadrado en el lado izquierdo, es decir, coseno de gamma. Por otro lado, podría decir, por ejemplo, que B cuadrado es A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno del ángulo que es opuesto al lado B, es decir, coseno de beta. Y yo también podría decir que A al cuadrado es B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno del ángulo que tiene como opuesto al lado A, es decir, coseno de alfa. Y esas son las tres posibles expresiones del teorema del coseno para todos estos lados. Ya eso es el teorema del coseno en retrospectiva, ¿no? Entonces yo, aplicándolo en particular para este triangulito de acá, yo lo uso para calcular el lado que eh, desconozco. Como yo ya sé los otros lados y sé el ángulo opuesto al lado que quiero conocer, lo puedo sacar así. Entonces por eso puedo escribir esta expresión así y puedo escribir que x cuadrado va a ser 25 más 81. Esto es 90 por un medio, ¿ya? Coseno de 60 grados un medio, eso lo voy a escribir rápidamente así. Y esto de acá, si se dan cuenta, les va a dar eh, que vale 61. 61, que en este caso sería kilómetros cuadrados, porque está al cuadrado, de donde finalmente se deduce que x vale raíz de 61 kilómetros, ¿ya? Que sería la distancia que los separa a ambos a las 14:30 horas, que finalmente respondería a la pregunta que nos pedía, ¿eh? Y con eso tendríamos lista la pregunta 4. Entonces acá lo importante es saber hacer la figura, entender los ángulos, que aquí le expliqué cómo se hace, y saber cómo calcular las distancias que han recorrido tanto Ana como Joaquín en sus respectivos tiempos, porque Ana empieza a las 12 horas y termina a las 14:30, es decir, recorre una cierta distancia en 2 horas y 30 minutos, es decir, 2,5 horas, y qué distancia ha recorrido Joaquín en 2 horas y 15 minutos. ¿Por qué? Porque Joaquín parte 15 minutos tarde, es decir, recorre una cierta distancia en 2 horas y 15. Sea, para poder hacer esto es importante el saber transformar esto a horas. Ahora que esto es básicamente 2,5 y que esto es 2,25 horas. ¿Ya? Eso es súper importante. Esto yo creo que es muy relevante que lo sepan hacer, que es transformación de unidades, ¿ya? En ramos como de física les puede servir mucho. Así que eso sería la pregunta 4. Vamos a resolver ahora finalmente la última pregunta de la ayudantía pendiente y es el ejercicio 5, que nos dice que tenemos un paralelogramo, perdón, y que este paralelogramo de la figura tiene perímetro 2p, su diagonal mide d con ángulo opuesto alfa, este de acá, y nos dicen que alfa está entre 0 y pi, que el perímetro es mayor a la diagonal, lo cual es una desigualdad que tiene que ser siempre por una cuestión geométrica, ya no tiene sentido que la diagonal sea mayor al perímetro, ¿cierto? Si no, la figura no podría existir, ¿no? Así que, bueno, eso en primer lugar, ¿ya? Nos piden dos cositas acá que son relevantes, que es, en primer lugar, ¿ya? Es que si X e Y son las longitudes de los trazos AB y BC que están escritos aquí, mostrar que el área del paralelogramo viene dada por A igual a X por Y por el seno del alfa, ¿ya? Y para eso vamos a hacer lo siguiente, y una cosa importante ya. Primero, em, lo primero y muy importante es
ustedes saben, ¿cierto? Del colegio también y de acá, que cuando ustedes tienen una figura, vamos a hacer la capa que quede mejor. Ustedes tienen una figura tipo un rectángulo, ¿cierto? Digamos de lados X e Y, lados X e Y, ¿cierto? Ustedes saben que el área de esta figura de toda la vía es X por Y, ¿cierto? Base por altura, ¿verdad? Bueno, análogamente a eso, también se pueden ver figuras del estilo, no rectángulos, pero cosas similares, como esto de acá, una figura como esta, ¿ah? Que es un paralelogramo porque tiene pares de lados paralelos, ¿ah? Y yo, digamos que esto mide X, eh, no le vamos a dar un lado, ¿no? Digamos que esto es un paralelogramo. Yo la pregunta que les haría a ustedes es, ¿cuánto vale el área del paralelogramo? ¿Ya? Y la respuesta que ustedes tendrían que darme es que también es base por altura, ¿ya? Si yo a esto le digo que vale X, ¿ya? Y esto vale una altura H, ¿ya? Eh, el área de esta cosa va a ser nuevamente base por altura. ¿Por qué? Por una razón geométrica. Porque ustedes lo que pueden hacer es esta cosa de acá, pueden proyectarla y escribirla acá, ¿cierto? Este triángulo de acá es el mismo triángulo en área que está acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo aplico un trucazo que es piteármelo. Me lo piteo. Fuera. No el ladito de acá. Esto no. Entonces, si se dan cuenta, esto que yo quité acá lo estoy compensando acá porque tiene la misma área. ¿Y qué pasa con esto? Es un rectángulo. Entonces, el área del paralelogramo es la misma área que la del rectángulo y por ende su área también es base por altura. ¿Cierto? Y por eso cuando ustedes vean en los libros, el área del paralelogramo base por altura, ya es por eso, ¿no? Eso es una cosa que yo quiero que tengan ahora en mente porque lo vamos a aplicar en el primer apartado. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos, y voy a dibujar de nuevo el paralelogramo, mejor lo voy a escribir acá con esto para que quede más bonito. Vamos a tener un paralelogramo, digamos, de este estilo, y lo vamos a amplificar. Ya, ustedes imagínense que este paralelogramo ya es el mismo de acá, ¿ya? Simplemente, eh, oh, no, puede ser otra cosa, para que se parezca un poco, ¿no? Lo voy a dejar así, ahí se parece un poco, bueno, pero es el mismo de acá, ¿ya? Y voy a copiar las medidas. Entonces, nos decían que el lado BC medía Y, bueno, acá le tengo que poner a esto A, B, C y D, y esto valía X, esto valía Y, y esto valía X, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Lo que yo voy a hacer acá es, en primer lugar, mejor voy a quitar este i y lo voy a poner acá adentro, para que no me moleste. Lo que voy a hacer es algo similar a lo que les mostré anteriormente. Voy a trazar una altura de acá a la base, ¿ya? Y voy a construir este pequeño triangulito acá. ¿Por qué? Porque así yo voy a poder calcular el área usando la estrategia que les di antes. Entonces esto lo voy a llamar una altura h, ¿ya? Y bueno, sabíamos por enunciado que el ángulo de acá era un ángulo alfa, ¿ya? Un ángulo alfa. Y si ustedes se dan cuenta, este ángulo de acá completo es un ángulo extendido. Es decir, este angulito de acá tiene que medir 180 menos alfa o pi menos alfa. Pi menos alfa. ¿Ya? Pi menos alfa. Recuérdense que pi ya es el análogo a 180 grados, digamos, ¿no? Entonces, como este ángulo tiene que sumar todo 180 por ser extendido, bueno, por eso le puse en pi menos alfa para que sume pi. Pi, el ángulo extendido, mide pi, ¿no? ¿Y para qué hago esto? Lo hago por una simple razón, para saber cuánto vale la altura en función de x y de y. ¿Ya? En función de I más específicamente. Entonces, si ustedes consideran de acá el triángulo, que lo voy a sacar para que quede más claro, tenemos el triangulito acá y tenemos un triángulo con ángulo pi menos alfa
altura h y e hipotenusa y. Entonces, de acá, ¿qué tenemos? Tenemos que el seno de pi menos alfa va a valer h partido por i, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué podemos deducir con respecto a la altura? La altura va a valer i por el seno de pi menos alfa. Pero el seno de pi menos alfa es lo mismo que el seno de pi, ¿cierto? Por el coseno de alfa menos el seno de alfa por el coseno de pi. Y como ustedes bien sabrán, ¿cierto? Acá hay un valor que muere, que es seno de pi, porque seno de pi o seno de 180 vale 0. Entonces esto se elimina y nos queda coseno de menos pi. Bueno, coseno de menos pi. Coseno de pi. Coseno de pi ya vale menos 1. Coseno de menos pi, o sea, de pi vale menos 1. Entonces, ¿esto qué va a pasar acá? Va a quedar menos con menos más y nos va a quedar que esto vale i por el seno de alfa. Es decir, ¿yo qué hice? Escribí la altura con respecto a la cual yo voy a calcular la base del paralelogramo y finalmente voy a poder calcular su área. Si ustedes se dan cuenta de lo que yo hice al principio, esta altura sería el análogo al ib de acá. Entonces, el área del paralelogramo, digamos, el área del paralelogramo sería base por altura, es decir, x por y. O sea, por y, que en este caso sería el h para este caso, del paralelogramo reconvertido a rectángulo, y en este caso, claro, la altura era directamente y. ¿Ya? Pero básicamente el área ahí, las áreas ahí coinciden. Entonces, una vez conocido esto, yo puedo proceder escribiendo el área del paralelogramo de la siguiente forma. Base, que es x, por la altura h, pero la altura h ya es conocida, es i por el seno de alfa. Y allí tendríamos lo pedido, porque teníamos que demostrar que el área valía x por el seno de alfa, cosa que ya ha sido probada. Entonces tendríamos de esa forma el apartado A, ¿ya? Que básicamente es el trucazo para calcular el área del paralelogramo, ¿cierto? Pero en vez de poner simplemente base por altura, usamos herramientas trigonométricas para escribir la altura en función de los lados. Y en este caso la altura queda en función del lado y de un angulito, que es el ángulo opuesto a este lado y, digamos, ¿ya? Esa es una expresión análoga e interesante que se puede hacer, ¿no? Entonces vamos ahora finalmente con lo último que queda, que es demostrar que el perímetro al cuadrado menos la diagonal al cuadrado sigue esta relación 2xy por 1 más el coseno de alfa, ¿ya? Entonces, para resolver esto, lo primero que voy a hacer ya es eh, notar lo siguiente, y es que si se dan cuenta, lo primero que nos decían acá es que el paralelogramo tiene perímetro 2pi. Si se dan cuenta, el perímetro de este paralelogramo, escrito en función de los lados, digamos el perímetro de esta cosa, ¿cuánto sería? Sería 2x más 2y, ¿cierto? Porque este par de lados valía y y este par de lados valía x. Pero eso a su vez tiene que ser 2p. O sea, ¿eso qué significa? Si ustedes factorizan el 2, p vale x más y. Y esta es una relación que tenemos eh, de p en función de x e y, ¿no? Entonces tenemos eso por un lado. Y por otro lado, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el teorema del coseno ahora, nuevamente. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, yo puedo aplicar el teorema del coseno de la siguiente forma. Si se dan cuenta, este paralelogramo, la diagonal lo divide en dos triángulos. Entonces yo puedo pescar uno de esos triángulos y usar el teorema del coseno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a considerar, por ejemplo, la mitad del paralelogramo, que una de esas es algo así. eh, es algo que queda más así, una cosa que parezca más un paralelogramo. Vamos a hacerlo así, una cosa así y así, ¿ya? Entonces esto tiene un ángulo alfa, esto valía x, ¿cierto? Y esto era la diagonal. Y este lado era el y, ¿verdad? Una cosa así.
Entonces yo puedo usar el teorema del coseno análogo a lo que hice en la pregunta 4 para saber D, po, ¿cierto? Entonces, acá, por el teorema del coseno, yo puedo escribir que D cuadrado es x cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado, o sea, la suma del cuadrado de los dos lados, ¿cierto? Menos dos veces x por y. Si se recuerdan, acá aparecía el coseno del ángulo cuyo lado opuesto era el que quería calcular, que en este caso es D, es decir, coseno de alfa. Coseno de alfa. Y acá tenemos eso, por un lado, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahora? Yo de lo que quiero demostrar es p cuadrado menos d cuadrado igual a esto, ¿cierto? Y yo ya tengo d cuadrado en, digamos, la ecuación 2. Vamos a ponerle esto ecuación 2 y a esto ecuación 1. Si se dan cuenta, yo ya tengo el d cuadrado escrito acá, por la ecuación 2. Y curiosamente, no tengo p cuadrado, pero tengo p, po, en la ecuación 1. Entonces, lo que yo puedo hacer es elevar al cuadrado la ecuación 1. ¿Y qué va a quedar si elevo al cuadrado en la ecuación 1? Va a quedar x más y al cuadrado, ¿verdad? Que viene de la ecuación 1. Es decir, x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Ya esto yo lo puedo nombrar la nueva ecuación 3. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? A mí me interesa saber la diferencia. P cuadrado menos D cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Resto la ecuación 3 y la ecuación 2. Entonces, ¿cierto? Digamos, restando 3 con 2. Lo vamos a dejar en rojito para que quede claro. Esto es, esto es, esto es todo 3 con 2. ¿Ya? ¿Qué vamos a obtener? Obtenemos lo siguiente. Si se dan cuenta, básicamente es tomar p cuadrado menos d cuadrado, ¿cierto? Y es escribir x cuadrado más 2x por y más y cuadrado menos todo lo que está acá. Es decir, menos x cuadrado menos y cuadrado y más 2xy por el coseno de alfa. Si ustedes se dan cuenta, acá se simplifican algunas cosas, el x al cuadrado con el x al cuadrado, el y cuadrado con el y cuadrado, y queda finalmente que esto es igual a 2x por y más 2xy por el coseno de alfa. De donde yo finalmente puedo factorizar 2xy, factor de 1 más coseno de alfa, obteniendo finalmente la expresión pedida, que era 2xy por 1 más coseno de alfa, que era lo que nos pedían acá. Concluyendo finalmente con la demostración pedida. Entonces estaríamos listos. ¿Ah? Eso concluiría con la demostración de esta pregunta y finalizaría con la ayudantía número 5. ¿Ah? Así que eso. Cualquier duda o consulta con alguna de las preguntas, saben que pueden consultarme al correo y nos estaríamos viendo después de vacaciones, ¿ya? Así que pásenla bien, feliz 18 y nos vemos en la ayudantía número 6 después de vacaciones.